Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Hola, ¿cómo estás? Te saluda Johnny Mercado desde Argentina, donde servimos junto a mi familia en nuestra iglesia local en la ciudad de Escobar, pero también como parte del equipo misionero de Palabra de Vida Argentina. Estoy muy contento de poder compartir con vos este tiempo de la hora silenciosa y te pido que abras tu Biblia allí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 9 al versículo 13. Dice la palabra de Dios: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiero contarte cómo era el tiempo en el que Juan estaba escribiendo. Se cree que este evangelio se escribe alrededor del año 90, casi terminando el primer siglo. Para que te ubiques un poquito, Jesús nace año 0, muere y resucita en el año 33 y han pasado casi 60 años en el momento en que Juan escribe este evangelio. Pero en ese entonces había algo muy particular, un movimiento llamado el gnosticismo, ¿sí? Una mezcla de filosofías de este mundo, de pensamientos que exaltaban el conocimiento, de ahí viene la palabra gnosis, sobre todas las cosas. Pero ellos decían que lo espiritual no se relacionaba con lo material. O sea, que no había una incidencia. O sea, lo que pasa afuera no cambia lo que pasa adentro, ni lo que pasa adentro cambia lo que pasa afuera. Y uno de sus ataques era justamente contra la deidad de Jesús. Por eso Juan pone mucho énfasis en este evangelio. De hecho, presenta a Jesús como Dios. Si analizás un poquito los demás evangelios, vas a ver que Mateo presenta a Jesús como el Mesías, el rey que ellos esperaban, y les habla puntualmente a los judíos. Marcos, que les escribe a los romanos, presenta a Jesús como el siervo. Lucas, en cambio, habla de Jesús como el hombre, poniendo énfasis en la humanidad de Jesús, y les habla a los griegos. Pero Juan les habla a todo el mundo, poniendo énfasis en la deidad de Jesús, algo que este movimiento atacaba. Por eso él tiene la necesidad de presentar a Jesús como Dios, como Dios. Si vas a los primeros versículos de este capítulo 1, empieza prácticamente como la primera carta de Juan, ¿no? En el principio era el Verbo, hablando de la deidad, hablando de la eternidad de Jesús. Y aquí ya lo presenta como la luz. La luz. De hecho, habla 19 veces haciendo mención de Jesús como la luz. Detalle no menor, dice que alumbra a todo hombre. Claro, este movimiento, ¿sabés qué decía? Que el acceso a la espiritualidad, que el acceso a un ser superior era solo para algunos, muy exclusivo. Sin embargo, Juan dice, alumbra a todo hombre. Todo ser humano tiene a su alcance a Jesús. Fíjate, sigue, dice el versículo 10 y 11, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. El mundo por él fue hecho. Está hablando de Jesús como creador, de Jesús como Dios. Vas al Salmo 24, versículos 1 y 2, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Jesús tiene el derecho de autor sobre la creación porque él mismo la creó. Podemos afirmar entonces que todos somos creación de Dios. Pero mira qué interesante, dice la primera parte, a lo suyo vino, haciendo mención del mundo, ¿no? De la creación. Pero la segunda parte dice, y los suyos, plural, no le recibieron. ¿Quiénes son estos suyos? Bueno, si vas a Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, hace mención de los suyos, del pueblo de Dios, el pueblo judío, que Dios elige por pura gracia, porque dice,
allí que ellos no tienen nada que los distinga. De hecho dice, son el pueblo más insignificante, pero versículo 8 dice, sino por cuanto los amé. El amor de Dios, un amor sin condición. Pero fíjate, versículo 12, más a todos los que le recibieron. Ese más es un pero, es un contraste, marca una diferencia entre lo que viene diciendo y en lo que dice a partir de ahora, entre lo que aconteció y lo que puede acontecer. Más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate, un contraste bien definido. Él vino a los suyos, el pueblo de Israel, los judíos, y ellos lo rechazaron como Mesías porque no cumplió con sus expectativas, porque no eran lo que ellos esperaban, porque estaban endurecidos. Pero, dice la palabra de Dios, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre. Interesante, porque el nombre te habla de identidad. Tu nombre habla de quién sos, te distingue del resto. Pero hablando puntualmente de Jesús, el nombre de Jesús habla de su autoridad, habla de su deidad. De hecho, Hechos, justamente, 4:12 dice que en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y mi hermano, en esta mañana quiero llamarte a la reflexión, porque sabemos que todos somos creación y entendemos que solo los hijos de Dios somos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, hemos vivido como humanidad un tiempo muy particular, donde quizás nuestra fe ha sido erosionada por las carencias, por las pérdidas, por el confinamiento o por lo que hayas vivido. Pero el Señor te invita en esta mañana a que vivas la vida cristiana con la misma fe que un día te acercó a la cruz. Alguien dijo por ahí justamente eso. Necesitamos para vivir la vida cristiana la misma fe que nos acercó un día a la cruz de Cristo. En aquel momento donde la gracia de Dios se hizo evidente en tu vida y en mi vida. Pero también quiero animarte a pensar en todos aquellos que te rodean y que todavía no conocen a Cristo como Salvador. Que podamos presentarlo a Él como la luz y que la luz de Cristo sea evidente en nuestra vida. Que nuestra vida sea ese espejo, ese prisma donde la luz del Evangelio, donde la luz de Cristo rebote y refleje esa grandeza que un día nos alcanzó a través nuestro y que ellos puedan creer en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana quiero animarte y desafiarte a que puedas recordar que todo es del Señor, que todo le pertenece a Él, que nosotros somos 2 veces suyos, porque Él nos creó, pero también nos compró con su sangre, que Él tiene los derechos sobre tu vida y que tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios, pero que también al pasar por estos pasajes quizás que ya leíste muchas veces, que has escuchado muchas veces y quizás inclusive hasta hayas predicado esto, que pueda reavivar ese amor por Dios en primer lugar, pero por todos aquellos que aún no lo conocen como Salvador. Te mando un abrazo grande, que Dios te bendiga.